Homofobia, transfobia, lesbofobia. Existe en la clase, existe en el recreo, existe en los alrededores de los liceos de la SUTU, y sí, nosotros formamos parte de eso también, porque nacimos en una sociedad en la cual discrimina y en la cual, al ser parte, también formamos parte de eso. Entonces, al no hablar de estos temas, o cuando hay un insulto dentro del salón de clase de un compañero o compañera a otro o a otra, es ahí donde nosotros muchas veces lo que hacemos es: chiquilines, basta, y evitamos esa conversación, o se basa en el silencio. Entonces también cuando no se habla, también se están diciendo muchas cosas. Lo que me pasaba es que, por ejemplo, no sé, una compañera de clase se dejó de sentar al lado mío porque todo el resto de la clase le decía: no te sientes al lado de ella porque ella es lesbiana. ¿Por qué me están diciendo esto si en realidad yo o sea, no sé si soy lesbiana o no sé si me gustan las mujeres o no, pero en realidad ya era, o sea, ahí en ese momento, en los primeros años del liceo, se empezó a hacer, o sea, realmente notorio que el problema era ese. Estamos haciendo un trabajo en grupo para una materia que es media más libre, entonces habían los que trabajan, los que no trabajan, los que son de 18 años para arriba, y después hizo separar a los hombres de las mujeres, y esta muchacha mira a los dos grupos y dice: pero ahí hay hombres que no son hombres, que no tendrían que estar en el grupo, pero tampoco son mujeres, no tienen que estar acá. Esa gente directamente no tendría que tener derecho a estudiar. Yo me sentía agredida y hostigada a diario. De hecho, había tomado todo tipo de medidas para hacer que fuera más tolerable. Por ejemplo, llegar 2 horas antes o 1 hora antes de que mis compañeros, para poderme ubicar tranquila. Trataba de dejar, en esa época yo iba, estamos hablando de un liceo pequeño de Salinas, o sea, casi todos nos movilizábamos en bicicleta o en moto. Yo trataba de dejar la moto al lado de la ventana de donde era mi clase, de forma tal que pudiera observarla para que nadie la pinchara. Cuando entraba a clase, ubicaba mi escritorio en una esquina para que de esa forma estuviera enfrente de la profesora y pudiera ver a todos mis compañeros, y en mi espalda solamente la pared. En la escuela yo pasé mal, en los primeros años del liceo también, y ya cuando llegué al bachillerato me decían cosas todo el tiempo. Yo me llevaba con 2 personas en la clase, con él, una cosa así, el resto estaba todo mal. Y después afuera no salía al patio, que eso es algo que hacemos todos los que hemos vivido situaciones de discriminación, no salía al recreo. Yo me crié y estudié en un pueblo del interior, en Canelones ciudad, y de mi generación y 2 o 3 generaciones antes y después era el puto. Ya haciéndolo más violento, digo, pero fue así, o sea, durante la infancia y parte de la adolescencia, ya lo veía y era de manera más directa y más grosera. O sea, porque ya no eras el homosexual, eras el puto. Desde el aparato docente o administrativo, lo único que escuché fue un absoluto silencio. A pesar de mis cambios estéticos, a pesar de mi cambio identitario en mi vida de relación, parecía que nada ocurría, seguía siendo evaluada de la misma forma, nadie parecía ver los hostigamientos, a pesar de que había ayuda psicológica y un profesor de orientación pedagógica y adscriptos, nadie en ningún momento intentó ni contenerme, ni ayudarme, ni parar los hostigamientos, ni sensibilizar a mis compañeros, ni acompañarme en mi proceso. Los profesores veían que me decían cosas o que me tiraban cosas o demás, y no hacían nada. En realidad hacían como tipo, no sé, ni siquiera me lo comentaban, nadie nunca me llamó aparte. Me acuerdo que me llamaron aparte por otras cosas, de mi rendimiento, no sé qué, pero nunca por cómo yo pasaba en clase. Yo más o menos lo fui resolviendo sola. Y en cuanto a mis compañeras, la mayoría de mis compañeros estaban molestándome, diciéndome cosas. Había un grupo de amigas mías que me acompañaron aparte durante todo el liceo y que en realidad nunca me dijeron, hasta mucho después, que todas esas personas decían todo el tiempo esas cosas de mí. En un primer lugar, en realidad lo que tendrían que hacer es empezar a hablar al respecto. Porque yo en todo el liceo, en todo el pasaje del liceo, nunca se habló de que pudiera existir la posibilidad de que a una mujer le gustara otra mujer o a un varón le gustara otro varón, o que hubieran personas trans. O sea, ni siquiera, ¿no? No existía desde la institución un discurso de está todo bien si sos lesbiana o si sos gay o si sos trans. O sea, en realidad, por omisión, por no hablar de eso, había un discurso de que estaba todo mal. Un día íbamos caminando rumbo a la parada del ómnibus con un estudiante
Y en una buena onda vino y me preguntó, profe, ¿a usted le gustan los hombres? Y no había otra persona como para que él pudiera reírse o jugarme alguna pasada. Me lo estaba preguntando bien. Entonces yo le respondí, no, la verdad que no. Y fue la primera vez en 14 años que sentí que le mentí a un estudiante. Entonces, a partir de ahí me empecé a cuestionar eso y dije, acá está pasando algo y tengo que tratar de cambiar esto. Porque todo el mundo le dice como, ay, bueno, si nosotros hablamos de esto va a ser un escándalo y los padres van a venir a preguntar, no sé qué, como si todo el tiempo fuera algo ajeno, como que nunca le va a pasar a ninguno de los niños que están, o a ninguna de las niñas que están en esa clase en ese momento. Y en realidad, muchas veces, nosotros hablando en un taller o algo con docentes o con estudiantes o con personal de salud, claro, vos lo que le traes es el problema que tuve yo en el liceo, el problema que tuve yo cuando estaba pasando en la escuela. Y en realidad, ahí quedan como, ay, nadie te apoyaba, nadie te ayudó, nadie hizo nada al respecto. El tema es que cuando hablamos de diversidad sexual es lo último que aparece en el programa o directamente lo ponemos como transversal, pero en realidad nunca lo tocamos. Entonces cuando sale el tema gay, quizás yo como docente no fui capacitado o preparado, ¿no?, para analizar eso y para poder dar una respuesta valedera. Entonces como no estoy preparado yo como docente, entonces no hablo del tema y volvemos al silencio. Me pasó este año, por ejemplo, en la facultad misma encontrarme con gente de localidades muy lejanas a Montevideo, localidades muy chicas, que eran 50, 60 personas, y llegar a charlar con compañeros que dicen, mira, yo nunca había conocido a una persona homosexual, no sé lo que es. Y sentarte a hablar con esa gente está bueno también, para que se den cuenta eso mismo, o sea, que no es un loquero de que somos todos locos, y digo, no, o sea, sentarte a explicarle, mirá, o sea, sí, yo soy, pero soy igual que vos. O sea, somos personas los dos sentimos. Y me acuerdo que fue el primer día de clase que estamos hablando, la presentación, chicos de primer año de UTU, y que ahora ya egresaron. Y una chica me preguntó, profe, ¿y usted con quién vive? ¿Vive con su señora? Y entonces yo le dije, no, con mi novio. Y en ese momento fue como un cámara lenta, en el sentido de que vi cómo los varones todos se ponían como un lado, como mirando, ¿y acá qué pasó? Y las chicas para otro lado diciendo, ¿y qué? Yo tengo un tío que es gay, ¿cuál es el problema? Y los varones como preguntando nuevamente, no, profe, en serio, diga no. Entonces, en serio, es con mi novio. Entonces ahí yo les dije, y bueno, ustedes tenían una sola maestra, acá van a tener 13 profesores y profesoras, 13 realidades diferentes, y esto también es parte de crecer. Directamente en este momento es expulsado del sistema sin que se diga nada. Porque el malo o la mala siempre termina siendo esa persona, o la discriminan por algo, pero en realidad no se hace nada, ¿no? O se actúa muy poco, o tiene un problema y va derivado al psicólogo o a la psicóloga. Entonces, lo que tendríamos que cambiar es ayudar a cambiar ese grupo de compañeros y compañeras para que haya una real integración, y no, eso no pasa. Entonces esa persona termina siendo expulsada del grupo o se decide irse porque no se siente reconocida como persona en esa aula. El sistema educativo ha sido sumamente violento, con el mío y creo que con el 90% de las mujeres trans. No culpo a la mayoría por dejar o cesar en sus esfuerzos, porque literalmente no es que ellas dejen, sino que son excluidas con distintos actos que están disfrazados bajo formas de generalidad, cuando en realidad son formas naturalizadas de discriminación que aceptamos como si fueran correctas. Y ninguna persona, sin importar si es trans o no trans, tendría que pasar por ello, por el simple derecho de educarse, que en principio lo tendríamos que tener todos, sin importar cuál sea nuestra identidad. El sistema lo hacemos todos. Entonces, si yo como docente de la asignatura que sea, cuando veo una situación de bullying, de violencia dentro de mi clase,
no hago absolutamente nada o trato de omitirla porque es más importante el tema que estoy dando que esa situación de valores, de violencia, de convivencia concreta, si no atiendo esa situación, en realidad el mayor responsable en esa situación soy yo.